capítulo 3, versículo 1. ¿Cuántas veces lo hemos leído? Muchas veces. Porque cuando hemos empezado a leer Génesis, por lo menos hasta ahí hemos llegado. Capítulo número 3. Desobediencia del hombre. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces pusieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que te mandé y no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y el polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, comiste del árbol que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás planta del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles y los vistió, y le dijo Dios: he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y mal. Ahora pues, que no se alargue su mano y coma también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Cuántas veces hemos leído el capítulo 3 de Génesis? Bien o mal lo leí. Muchas veces lo hemos leído. Pero ¿qué importancia le hemos dado nosotros al capítulo 3 de Génesis? Se escribieron unas cosas, yo espero por lo menos la mitad de esto, porque el próximo domingo volveremos a tocar el tema. Hermanos, una de las cosas importantes de la Biblia, de los primeros 2 capítulos, es que la Biblia dice que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. ¿Qué valor tiene eso? Y eso se desfiguró. Claro que se desfiguró. Hoy nosotros no podemos decir
o el ser humano no puede decir que es imagen de Dios y semejanza, porque el pecado ha desfigurado totalmente lo que Dios quiso hacer en el principio. Y en el capítulo 1 y el capítulo 2, todo, absolutamente todo era maravilloso. Todo lo que se veía, la armonía, y todo era plenitud total. La Biblia deja pasar muchas cosas y no podemos nosotros tratar de investigar el tiempo en que Dios descendía y hablaba con Adán al tiempo que la serpiente habló a Eva y la convenció de caer en la desobediencia. No podemos nosotros estimar ese tiempo, pero de lo que sí estamos seguros plenamente es que ese tiempo tuvo que haber una armonía hermosa como jamás nunca existió en esta tierra. Nunca existió eso. Y si nosotros, miren hermano la importancia del capítulo 3, porque si nosotros leemos el capítulo 1 y leemos el capítulo 2 y pasamos al capítulo 4, el capítulo 4 empieza: conoció Adán a su mujer, la cual concibió, y más adelante habla de que Caín mató a Abel y empezó una cantidad de cosas. Y si nosotros no leemos el 3, vamos a decir: ¿qué pasó aquí? ¿Cómo así que había semejante armonía de Dios con el hombre? En el capítulo 4 eso ya se desvaneció. Ya el hombre fue sacado de ¿quién tuvo la culpa? ¿Sería Dios que se cansó de ellos y lo sacó? ¿O sería el hombre el culpable de esto? Entonces vamos y leemos el capítulo 3 y nos damos cuenta de qué fue lo que pasó. ¿Qué fue efectivamente lo que pasó? ¿Por qué ese cambio brutal, enorme, esa separación de Dios con el hombre? ¿Por qué esa brecha tan grande se ha abierto? Y nos damos cuenta que sucedió algo que es muy común en nosotros, y es la desobediencia. ¿Saben una cosa? Yo quiero que vayamos al libro de Samuel para que te enteres de algo. Primera de Samuel 15:22. Podemos hacer muchas cosas. Iglesia del Señor, podemos desgastarnos en muchas cosas, pero la obediencia es mucho más. Dice, Samuel dijo: se complace Dios tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Hermanos amados, qué importante es la obediencia. Qué rico, qué sabroso es caminar con gente obediente, pero qué triste y qué vergonzoso es trabajar con gente desobediente. Y esto, la desobediencia, llevó a que la raza humana hoy esté como esté y se siga manteniendo así. ¿Creen, hermanos, que en el capítulo 3 se originó el pecado? No, el pecado ya estaba. Se originó en el hombre, pero el pecado ya existía. La Biblia nos enseña que el primer desobediente y el primer revoltoso fue Satanás. De manera que fue en el capítulo 3, no que el pecado se haya fecundado en ese día, no, el pecado ya existía, pero en el ser humano sí se fecundó
pecado en él. Entonces, el capítulo 3 del libro de Génesis es vital en nuestra vida, porque ahorita vamos a tomar y vamos a agarrar 9 cositas de las cuales el capítulo número 3 de Génesis nos va a enseñar. Mientras escribía pensaba que esto que estoy compartiendo ahorita va a quedar grabada en el computador, va a quedar grabada en unas hojas que tengo siempre en el archivo, y algo va a quedar grabado en mi cabeza, en mi cerebro. Yo espero que a todos les quede grabado en el cerebro y nunca se les olvide, porque generalmente la predicación de hace 8 días ya se perdió, ya se borró. A veces nuestro disco duro está tan lleno de tanta información que entra y vuelve y sale. De manera que qué bueno es que podamos tener apuntes y tomar lo que vemos con más relevancia y volverlo a estudiar y meditarlo y aprenderlo. En este capítulo 3 vamos a ver inicialmente 9 cosas importantes que sucedieron, que son trascendentales en nuestra vida. La primera, si en el capítulo 2 nos enseña, nos muestra esa armonía de Dios con el hombre, en el capítulo 3 la condición caída y arruinada de nuestra raza se ve evidente. ¡Qué cambio tan brutal! Del capítulo 2 al capítulo 3. La caída del hombre, la desobediencia del hombre. Primero, en el capítulo 3, la condición caída y arruinada de la raza humana. Totalmente. La segunda, en el capítulo 3, empezamos a ver las maquinaciones, los inventos y las estrategias del diablo para hacer caer al ser humano. No se nos puede olvidar el versículo bíblico que dice que que no ignoramos, ¿qué? Las maquinaciones del diablo. Eso lo dice el apóstol Pablo. Pero ya en el tercer capítulo de Génesis vemos cómo Satanás empezó a hacer sus maquinaciones, sus estrategias, y las utilizó para acabar, para matar a la raza humana espiritualmente. Y ahora nos vamos a dar cuenta, si alcanzamos, cómo fue que lo hizo. La primera, la condición caída y arruinada de la raza humana. Eso es lo que estamos viendo en el capítulo 3 de Génesis. La segunda, las maquinaciones e inventos de Satanás para destruir el corazón del hombre. La tercera, la impotencia del hombre de caminar con Dios en la senda de justicia cuando la gracia divina de Dios se le ha negado. Me explico. Ningún ser humano puede buscar a Dios si Él no lo llama. Y esto lo quiero sustentar con un texto bíblico. Vaya a Juan 6:44. De tantos que hay, quise extraer este porque es muy claro, es muy concreto. Juan 6:44. Este texto me enseña a mí que si Dios no trae a la persona, nunca lo vamos a conocer. Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero.
postrero. La impotencia de Adán y Eva de poder tener una comunicación fluida con Dios a causa de la desobediencia. ¿Qué hicieron? Se escondieron. Repito, el ser humano no podrá caminar por las sendas de Dios si no es por la gracia de Dios mismo. Si Dios no lo trae a los pies de Cristo, el ser humano nunca jamás podrá tener comunión con Dios. La cuarta, el efecto del pecado. En el capítulo 3 de Génesis nos va a enseñar lo que el pecado produjo en la raza humana. Y yo les digo una cosa. Dice la Escritura que la mujer parirá con dolor sus hijos. ¿Cambió? No cambió. Que nos toca ganarnos el pan por el sudor de la frente. Y eso que yo no vivo de la iglesia. Estoy sudando. ¿Quién nos suda para poderse ganar el alimento? Todos. Esta palabra de Dios sigue vigente. Nos toca sudar. A las mujeres les produce dolor el parir. Así se ha tenido 20. Les va a producir. Eso se mantiene de manera que el efecto del pecado, la ruina, la destrucción, la miseria del ser humano, aparte de eso, que no es tan importante, porque lo más importante aquí es la fracción, la ruptura que produjo el pecado con el ser humano y Dios. No existe, hermanos, ninguna comunión de Dios con las tinieblas. Es imposible agradar a Dios cuando se está viviendo de una manera pecaminosa. Es imposible, no puede ser. Esa es la cuarta. La quinta, nos damos cuenta en el capítulo 3 que a pesar de la decadencia, del pecado, de la desobediencia de Adán y Eva, Dios los buscó. Dios los buscó. Adán, ¿dónde estás? ¿Por qué te escondes? ¿Por qué te da pena? A pesar de eso, Dios los buscó. Como hoy nos sigue buscando. ¿Saben por qué? Porque la Escritura dice que la voluntad de Dios es que todos sean salvos. Para cada punto yo tengo un verso, pero si nos ponemos a leer el verso, nos vamos a demorar más. Les dije que el de Juan 6:44, que es muy importante. Sin embargo, de esto, que la búsqueda de Dios sigue siendo latente, yo puse Lucas 19:10 y yo quiero buscarlo. Lucas 19:10. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y eso sigue vigente todos los días. Y Dios descendió como quizás siempre lo hacía. Adán, Adán, ¿por qué te escondes? Esa es la quinta. Lo sexto, nos damos cuenta en el capítulo 3 de Génesis la incapacidad del hombre de aceptar la culpa, la responsabilidad
responsabilidad y la excusa siempre de cubrir sus faltas, haciendo cosas o echándole la culpa a otros para justificar su pecado. Siempre nosotros estamos echándole la culpa a otra persona o haciendo cosas para ocultar o para tapar nuestras fallas. ¿Qué fue lo que hizo Adán? Ir a la higuera, ramas para allí, ramas para acá, tratando de hacer con sus manos lo que él creía que podía tapar lo que habían hecho. Esa es la 6. La séptima, nos damos cuenta cómo Dios quita aquello con el cual el hombre ha querido justificarse y lo cubre con algo que es verdadero. En ese tiempo, como hemos leído, hubo un sacrificio, hubo derramamiento de sangre, no sé qué animal fue, ahí uno lo especifica. Si fue un cabro, o un burro, o una oveja, no sé qué fue lo que se sacrificó. Pero para sacar piel, tiene que haber un sacrificio. Y ellos fueron cubiertos, sus partes, con una piel de animal. Apocalipsis 5:1. Apocalipsis 5:1. 1:5, perdón. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. El Cordero murió y fuimos cubiertos por él mismo, así como Dios cubrió a Adán y a Eva y hubo un sacrificio para hoy lavar nuestros pecados, también hubo un sacrificio. Ese es el 7. El número 8, Iglesia del Señor. Y esto a mí me preocupa. ¿Saben por qué? Porque nosotros ignoramos la gravedad que tiene el pecado para con Dios. El pecado es muy grave. Esto es algo muy serio. Esto no es religión. Esto va a traer una consecuencia de juicio para la raza humana, como la trajo en la vida de Adán y la trajo en la vida de Eva, simplemente por tomar del fruto del cual Dios dijo, de ese no puede comer nunca jamás. ¿Qué consecuencia tan grave llevó el pecado para la raza humana? ¿Y cómo nos ha afectado? Mira, y podemos considerar a las mujeres. De los hombres aquí, ¿quién ha estado en un parto? ¿Que lo ha visto? ¿Alguien? Es muy difícil. Las mujeres que han parido, ¿qué se sienten? Yuri, ¿por qué hace la cara? Es indistinto. Eso que ya dije. Hermanos, el pecado del ser humano llevó en el capítulo 3 a un sacrificio, muerte,
derramamiento de sangre. No fue suficiente con el destierro, con el dolor que produce parir y el sudor que produce trabajar para ganar el alimento diario. Era necesario un sacrificio. Tanto así que Cristo murió en la cruz. Tanto así que igual como ese animal que murió en el capítulo 3 de Génesis fue sacrificado para vestir a Adán y Eva, a Cristo Jesús le tocó morir en una cruz. Y hoy nos invita, hace 8 días celebramos la cena y leímos: tomen el pan, esta es mi carne que por vosotros es partida, y tomen mi sangre que por vosotros es derramada. Para que nos demos cuenta de la importancia o la gravedad mejor de lo que representa el pecado para con Dios. Y hoy el mundo, y para vergüenza y para tristeza lo decimos con mucha facilidad, los que nos decimos que somos cristianos caemos en él. ¿Dónde le digo? Para vergüenza lo digo, sin recordar, sin examinar, sin mirar lo que la Escritura dice de ello. De manera que es como poner en una balanza esto, decir, ¿cómo fue tan difícil? Qué terrible fue para Adán y Eva el destierro y su muerte espiritual por causa de la desobediencia. Juan 1:29 para respaldar lo que estoy diciendo. Juan 1:29. Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo Juan: de aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sabe quién puso esas palabras en la boca de Juan? Dios mismo. Dios mismo fue el que puso esas palabras en la boca de Juan. Porque acordémonos que Juan estaba en el desierto y Juan hablaba con Dios. Y Juan dijo: el que me envió me dijo que el que viera descender sobre él una paloma, ese es. Y el que puso estas palabras en la boca de Juan fue el mismo Dios. Este es el Cordero que quita el pecado del mundo, para hoy darnos a entender la gravedad de este asunto. No fue nada fácil. Y esto debemos tenerlo nosotros todos los días de nuestra vida, hermanos. El sacrificio de Cristo no fue nada fácil. Yo que días compartía con alguien, no recuerdo con quién fue, con un compañero de trabajo. Y no sé por qué llegamos a este punto. Y yo le decía: compañero, ¿qué sentiría si a su hijito le ponen la mano en una mesa y empiezan a quitarle el dedo con un serrucho? ¿Qué pensaría? ¿Qué diría? Ahora la pregunta se la haremos a Dios. ¿No desearía poner su mano? Sí. Quítemelo a mí. Quítemelo a mí. Me quito dos por uno de su hijo, no importa. Quítemelo los dos. Ahora yo le traslado la pregunta a Dios. Pregúntele hoy.
Cuando el corazón nuestro puede quedar quebrado, nos podemos hacer matar por ese hecho, ¿o no? Sí que sí. No soportaríamos. No soportaríamos. Si paran a un padre de familia aquí, y allá atrás, en la puerta, ve que a su hijo empiezan a quitarle el dedo con el serrucho y él puede correr hasta allá, ¿usted cree que se va a quedar aquí? ¡No! Sale como un volador y se hace matar por el muchacho, solo por un dedo. Y vuelvo y digo, yo le traslado la pregunta a mi Dios y le digo, mi Dios, ¿cómo estuvo tu corazón? ¿Qué hubiera deseado? ¿Cómo estuvo Dios en ese momento? Es una buena pregunta para hacerle cuando estemos delante de su trono. Porque se vuelve muy difícil aceptar el sacrificio de uno de nuestros hijos cuando estamos presentes. La tierra tembló y las piedras, dice la Biblia, que se partían en el momento que Cristo moría. Tinieblas, pero era necesario, porque el pecado es horroroso delante de Dios y no lo hemos considerado desde ese punto de vista, ni aún este servidor que está frente a ustedes hoy. No lo hemos considerado así. No lo hemos considerado así. Somos muy livianos. Y vuelvo y repito, esto no es religión. Esto no es querer someternos a algo, no. Es lo que sale del corazón de Dios para la iglesia. Porque en el capítulo 3 del libro de Génesis he aprendido que hubo un sacrificio, que se derramó sangre para que Eva y Adán fueran vestidos de la forma más adecuada y no pasaran desnudos y no tuvieran vergüenza. Punto número 9. Podemos aprender del capítulo 3 que Dios les enseñó, les dijo que era necesario que hubiera un mediador para que ellos se pudieran volver a acercar a Dios. El único mediador, dice en 1 Timoteo, el único mediador entre Dios y los hombres se llama Cristo. Y qué irreverente es esta sociedad. Muchos pasamos por ahí. Qué irreverente. Qué falta de cordura, de aplomo. Es ir a Dios en el nombre de alguien diferente. Qué miserables somos. Cuando se va a Dios en el nombre de otra figura que no sea Cristo. Qué detestable se vuelve la sociedad humana. ¿Sí? Se puede decir así. Cuando se va a Cristo, cuando se va a Dios y no se le dice Padre en el nombre de Jesús. Yo doy gracias a Dios por permitirnos ir a Él en el nombre de Jesús, a pesar de nuestra incapacidad y nuestra indolencia y nuestra liviandad.
¿Saben una cosa que aprendí del capítulo 3? Que el hombre fue creado inocente, como la inocencia de un niño, pero no fue hecho justo. Satanás engañó a la serpiente como se engaña a un niño con un caramelo. Porque Adán y Eva eran inocentes, no eran justos. Porque si hubiera habido la justicia, porque la justicia lo que hace el ser humano es determinar cuando una cosa es buena y cuando la otra cosa es mala. Hermanos, yo miro el capítulo 2 y el versículo 9 de Génesis, y Dios dice que hizo un huerto y que de todo árbol delicioso había, pero también estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. Hermanos, Dios no fue en ningún momento injustos con ellos. Ellos no podían decir que se iban a morir de hambre porque ese árbol lo podían comer. Como hoy, desafortunadamente nos pasa a nosotros. Dios nos dio la oportunidad de tener una esposa, de tener un esposo, y que haya cierta complacencia en eso. ¿Cómo sería que hubieran algunas limitantes y no se nos permitiera tener esposa? ¿Cómo haríamos nosotros con los motores encendidos todo el tiempo? No, hay una esposa que Dios nos dio. Así como Dios les dio a Adán y Eva una diversidad de árboles deliciosos a la vista para comer, y que solo había una prohibición sobre el árbol del bien y del mal. Es que, hermanos, si nosotros miramos, el huerto del Edén no era un invernadero. En el huerto del Edén Dios iba a formar el carácter de Adán y de Eva. Así como hoy nuestro carácter es formado en medio de esas circunstancias y tentaciones que hoy tenemos. Todos los días y todas las noches, nuestro carácter va a ser formado. Todos los días, todas las noches, tenemos la gran oportunidad de formar el carácter en nosotros, el carácter que Dios quiere. Lo que yo aprendí de un hermano que está aquí, que quizás se lo aprendió de otro, que debemos nosotros ¿cómo fue? ¿Víctor, le recuerdo? ¿Sí? Sí. Lo importante aquí es que Cristo quede bien, así nosotros quedemos mal. Y ahorita estoy viviendo una situación en que Cristo va a quedar bien y yo voy a quedar mal. No es fácil, no la puedo ocultar, pero no es fácil. Pero yo quiero que en esta situación Cristo quede bien. Así me cueste lo que me cueste, no me importa. Yo quiero que Cristo, mi Señor, quede bien. Sé que
y va a costar mucho dinero. Pero Cristo va a quedar bien y eso me gozo y se alegra mi corazón. Hermanos, Dios no fue arbitrario con Adán y Eva. Él les dijo: he puesto árboles deliciosos, pero de este no se coma. Como hoy hay muchas cosas de las cuales nos es prohibido tomar. ¿Cuántos árboles hay en nuestro caminar que no podemos ni mirar ese fruto? Muchos árboles. En nuestra vida cristiana, hermanos, muchos árboles nos vamos a encontrar como este, que no le podemos comer el fruto. ¿Oyeron? Piensen lo que piensen. ¿Pensarás en el árbol aquel? ¿En este otro? ¿Del otro? ¿Del otro? Sí. Y tan pronto salgas de aquí, te vas a encontrar árboles de los cuales no puedes comer. Porque Dios ha dicho: de ese árbol no vas a comer. Porque el día que comas, te vas a separar de mí, como le dijo a Adán y a Eva. Ya quisiéramos nosotros que fuéramos uno solo, pero aquí se aparecen muchos. El otro, y el otro, y el otro. ¿Ves? Tampoco, y es tampoco, y es menos. Y todos saben a qué árboles me refiero. A todo lo que tiene que ver con la separación de nuestra vida con Dios. Había una mujer, porque el problema que es, lo aprendíamos el miércoles, y gracias Víctor, porque Víctor decía: mira, el libro de Gálatas fue escrito para la iglesia, y el libro de Gálatas dice que no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Por qué lo dice la iglesia? Porque estamos llenos. La iglesia son seres humanos tentados de carne, seducidos. Y se cuenta la historia de una señora que el médico le dijo: es prohibido comer chocolate, pero ella era fans número 1 de los chocolates. Número 1. Todos los días se comía hasta el chocolate de las varitas que se hace para el chocolate. Y ella, había un solo supermercado en el pueblo donde ella vivía, donde vendían los chocolates. Y ella iba en su carro y decía: ay, este es el supermercado donde venden los chocolates. Voy a pasar por el frente, pero no voy a entrar. Entonces ella pasaba por el frente y no entraba por la tentación. Un día dijo: voy a entrar, pero no pasaré para la sección de los chocolates. Y entró al supermercado y no pasó por la sección de los chocolates. Después dijo: voy a entrar al supermercado, voy a entrar y voy a pasar por la sección de los chocolates, pero no los voy a tocar. Es más, ni los voy a mirar. Y pasó por la sección de los chocolates, más que así. Después dijo: voy a pasar al supermercado, entraré, voy a pasar por la sección de los chocolates y los voy solamente a mirar. Y pasó y los miró. Después hizo lo mismo y dijo: los voy a tocar nomás. Entonces tocaba los chocolates, los tocaba y los miraba. Después dijo: voy a comprar uno, lo llevo a la casa, pero no me lo voy a comer. Lo llevó para la casa, lo puso encima de la nevera y todos los días lo miraba, lo tocaba. Y un día dijo: lo voy a destapar y lo voy solamente a contemplar en pelón, destapar. ¿Ya saben cómo termina la historia? Sí, se comió el chocolate. ¿Nos pasa eso? Sí nos pasa. Porque somos renuentes, tercos en querer ser más, en no obedecer a la palabra. Cuando me dice huya, sale corriendo, porque nosotros caminamos al filo de la navaja,
Caminamos siempre por el lado más angosto, todos los días. Una de las cosas que me llama del capítulo 3 de Génesis es: ¿por qué la serpiente estaba en el huerto? ¿No se han preguntado? Dios había hecho el huerto. ¿Por dónde se metió la serpiente? Muchas cosas nos podríamos pensar, aunque son especulaciones nuestras, pero sin embargo sí puedo tomar algunos textos para decir: Satanás está en todo lugar. Y a cualquier lugar donde vayamos, Él va a estar ahí. ¿Recuerdan? Job, y vino los hijos de Dios, y de esos también vino Satanás. No crea en la casa, en el trabajo, en la iglesia, en todo lugar está el tentador, porque la Escritura dice que él está como un león rugiente, viendo a ver quién se descuida para devorarlo. Satanás siempre querrá destruirnos. Y yo lo que puedo pensar es que yo no creo, o les dejo para que meditemos un momento, cómo fue la aparición de la serpiente. O podemos tomar el verso bíblico que dice que Satanás se viste ¿como qué? Como un ángel de luz. Yo no creo que la serpiente se haya presentado delante de Eva como la serpiente que nosotros conocemos. Aunque la Escritura dice que Dios la sentenció a que estuviera en el polvo. Satanás siempre se va a presentar como un ángel de luz, como algo bonito, como algo agradable. Siempre se va a presentar. Él no ha cambiado la estrategia. Si nosotros miramos la tentación de Cristo, ¿qué le ofreció? Satanás le ofreció a Cristo todo lo que el hombre desea: comida, poder, fuerza, ser como Dios, inmortales. Eso es lo que el hombre desea. Y Satanás nunca jamás va a cambiar la estrategia, porque el corazón del hombre es lo que persigue, y eso es lo que sigue. Y algo importante para terminar esta parte, y es que Eva mintió. ¿Quién le dijo a Eva que Dios había dicho que no se podía ni tocar? No, era comer. El día que comas de ese fruto. Y empieza Eva a decirle: es que Dios nos dijo que no se podía tocar. Dios no dijo eso. ¿Sabe una cosa? Esto me da pie a mí para pensar que esto ha dado ocasión para que muchas personas estén inventando cosas que Dios nunca ha dicho y se justifiquen aún para hacer doctrinas, para crear iglesias que solo llevan un fin: el beneficiar a muy pocos. Y otra cosa importante: ¿por qué Satanás escogió a Eva y no a Adán? Y con esto termino, porque hay muchas cosas que vamos a compartir el próximo domingo del capítulo 3. Hacemos un resumen y comparto la otra parte que falta. Hay algo de las mujeres que deben aprender y que deben saber. Las mujeres son persuadidas por el oído.
astuto. Tiene muchas artimañas, es mañoso. Y me puedo remontar nuevamente a la tentación de Cristo. Dice la Biblia en el capítulo 4 de Lucas, si no me equivoco, que dice que Jesús llevaba 40 días y 40 noches ayunando y tuvo hambre. Y la primera tentación de Satanás no fue el darle los reinos, porque el problema era de hambre de Cristo. Perdón, de hambre que tenía el Señor. Y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Porque era la necesidad de Cristo. Lo otro ya lo saben. La mujer, Satanás sabía, puedo especular con eso, con toda seguridad, que Satanás sabía que la mujer es persuadida por lo que escucha. Que ella escucha algo y quiere saber más. Sí, yo sé que a ninguno de ustedes le pasa, pero yo conozco mujeres que uno le dice, ¿y sabe qué? ¿Qué más? Cuénteme, ¿qué es lo que pasó? No, nada. ¿Cómo que no? Usted empezó con algo, termine. ¿Verdad? Claro. En cambio, bueno, a mí se me pasa, pero uno dice, no me cuente eso, ¿para qué? No, déjalo así. En cambio la mujer no, ella quiere que le cuenten con detalles, con todo, qué fue lo que pasó, cómo pasó, qué fue, qué partió, qué le dieron, todo. Es natural en ellas. Y Satanás empieza a persuadirla. Y le dice algo. Es que si comes de esto, vas a ser igual a Dios. Igual a Dios. Ella ya había conocido a Dios. Ella sabía todo lo concerniente a Dios. ¿Y cómo no? ¿Y cómo no va a dejar pasar esta oportunidad? Y cree. Y se lo come. Y Satanás sabe que el problema del hombre no es tanto por lo que le diga, es por lo que ve, por el paquete que camina, ¿verdad? Cuando ella le da la fruta, dice que él la vio codiciable, buena. Por eso la estrategia hoy, no de acá, de otras mujeres, muy lejos, pero muy lejos de aquí, es arreglarse para verse más voluptuosas, para que los hombres las admiren y las conquisten, ¿o no? Sí. Se arreglan allí, se arreglan acá, se quitan esto, se ponen esto, con un solo fin, de ser atraídas, porque ella sabe que al hombre eso es lo que le gusta. Es más, yo he visto mujeres que ven un hombre muy musculoso y no les gusta. Uy, no, mucho músculo. ¿Verdad? Demasiado. A mí me gustan los rojitos. ¿Verdad? En cambio, a los hombres no. Hay un refrán que los hombres utilizan, que dice que caballo grande aunque no ande. Sí, vulgar, ¿verdad? Pero no es cierto. Porque al hombre eso es lo que le gusta y Satanás sabe y ha puesto en el corazón de las mujeres eso que cautiva y que lleva al hombre a la ruina. Con esto termino la primera parte, porque falta la otra que es muy importante también. Muy importante lo que falta. El próximo domingo, si Dios nos tiene con vida y si estamos aquí, haré un pequeño resumen de lo que he hablado y nos dirigiremos a tema muy importante del capítulo 3 del libro de Génesis. Hoy empezamos a las 10 de la mañana, solamente había